Hola Marta, bienvenida al Club de la Lucha Creativa. Antes de todo, agradecerte haber aceptado la invitación porque creo que lo que has hecho puede ser de inspiración a otras personas que también desean a lo mejor escribir un cuento, una novela, un libro, pero se han quedado con el sueño guardado y no han conseguido llevarlo a la realidad. Tú lo has conseguido, entonces a lo mejor puedes aportar claves que pueden servir a otras personas. Y para empezar, me gustaría que nos contaras de qué se trata el proyecto, qué es el Don de Vera. Ujú. Bueno, lo primero, gracias a ti por darme esta oportunidad de compartir mi experiencia. El Don de Vera es un proyecto literario de un pequeño libro ilustrado que surgió la semilla hace mucho tiempo, porque a mí siempre me ha gustado escribir y tengo una hermana con la que estoy muy unida, pero vive en otra ciudad diferente de la mía. Yo vivo en Madrid y mi hermana en Palma de Mallorca, y entonces a ella lo que se le da bien es dibujar, a mí lo que se me da bien es escribir, y entonces desde siempre hemos deseado poder juntar nuestro talento y nuestra creatividad y dar lugar a algo juntas. Nunca habíamos encontrado el tiempo, las dos somos madres, trabajamos, tenemos nuestra vida y nos costaba encontrar la forma de hacerlo realidad. Pero igual que todas las cosas malas pueden dar lugar a algo bueno, en nuestro caso el confinamiento durante los meses de finales del invierno y primavera nos permitió, estando más tiempo en casa, pues reencontrarnos con nosotras mismas, encontrar tiempo para estar más solas, y entonces yo Uh -huh. pude redactar una historia y le pasé el borrador de la historia a mi hermana, a ella le gustó, se sintió inspirada para dibujar y bueno, empezamos, ella me enviaba bocetos de dibujos, yo le enviaba el texto a medio escribir y nos hemos ido retroalimentando para dar lugar a un libro en común. Vale, vale. Y la historia, o sea, ¿empezaste desde cero o en confinamiento dijiste, ahora voy a escribir, tengo tiempo, o ya tenías esa historia más o menos desdibujada? Pues la historia no estaba dibujada, es más, si te soy sincera, tenía otras historias que había dejado inacabadas, pues porque no le encuentras la inspiración o la encuentras y no la terminas, pero esta vez yo creo que en este tiempo sentí una creatividad y una fluidez que no noté en otras ocasiones que tuve ganas de escribir. Yo llevo escribiendo para mí misma desde que era muy pequeñita, cuentos, artículos, historias, pero lleva una temporada larga sin hacerlo. Pero esta vez, ya te digo, el confinamiento me ayudó a sentir que fluía la creatividad y la empecé desde cero expresamente para esta ocasión, sin basarme en borradores anteriores. Y de la misma forma, mi hermana no recicló dibujos, sino que también hizo dibujos nuevos expresamente para la historia. Incluso quiso hacer unos dibujos diferentes a su propio estilo, porque decía que la propia historia, la protagonista, que es una niña que tiene dificultades de integración, de adaptación, de discapacidad, pues pedía unos dibujos más sencillos, más conceptuales, más de líneas, más esquemático, y la propia historia tiene muchos puntos en común con esto. Vale, vale. Eso está bien ver casos de personas que sí lograron aprovechar el periodo del confinamiento, transformar ese posible periodo de posible agobio en ocasión para crear. Eso está bien. Y entonces, digamos, tú antes, bueno, digamos, no es tu trabajo lo de escribir, entonces, ¿te costó pasar de la idea, de tener una idea, ahora voy a escribir un cuento, a ejecutarlo, a ponerte manos a la obra? Eh, Muchas otras veces sí, porque soy capaz de con mucha energía y creatividad empezar una buena historia, o creo yo que es una buena historia, pero luego me atasco y no continúo, o me dejo llevar por la rutina y no le doy la prioridad que se merece. Pero esta vez yo, casi sin forzarme, surgió todo bastante seguido y bastante fácil. Entonces, por eso esta vez es la primera vez que nos hemos animado a intentar publicar, autopublicar nuestro primer libro, porque también ha salido de una forma tan fácil y tan natural que hemos dicho, pues de la misma forma que ha salido fácil la escritura y la ilustración, vamos a dar el paso siguiente, que es la publicación, que hasta ahora no habíamos hecho. Vale, vale, interesante. Y para trabajar en ello, eh,
O sea, ¿montaste una rutina, trabajabas, por ejemplo, madrugabas para escribir o hacías sobre la marcha cuando tenías ratos libres? Bueno, en mi caso el momento más fácil era por las tardes, cuando los niños estaban ya acostados, como se acuestan pronto, pues yo sacaba ahí esas horas, en vez de ponerme a ver la televisión o a estar con el móvil o un poco más distraída o más de ocio, pues encontraba el momento del silencio y de la soledad necesaria para escribir. Y además me inspiraba, pues eso, una habitación pequeña, con poca luz y el silencio en la casa. Eso es lo más importante, el silencio en la casa. Vale, vale. ¿Y cuánto tiempo te llevó, una vez que empezaste, llegar hasta el final? Pues, a ver, me puse a escribir en el mes de abril, poco después del confinamiento, y escribí poquito a poco, pero luego en julio pude coger unos días de vacaciones y como no nos podíamos ir a ningún sitio, pues dije, bueno, no me voy a amargar por estar todavía en mi ciudad y no poder irme de vacaciones, que era lo que deseaba, pues voy a aprovechar el tiempo. Entonces ahí pude darle el tirón final y terminarlo en el verano en poco tiempo, en pocos días ya, para julio estaba ya terminado. Y al mismo tiempo mi hermana también de forma similar, vacaciones de los niños y otro tipo de horarios, ella también le dio un empujón fuerte a las imágenes durante el verano. Entonces prácticamente a finales de agosto ya estaba todo hecho. Así que digamos que 3, 4 meses estaba todo hecho, sacando el tiempo al principio a ratitos, sobre todo por las noches en el caso de las dos, Ujú. o fines de semana. Vale, vale. Entonces, digamos, no hubo interrupciones, en No. cierto sentido, vale. Sí, Y, pero no es dedicación plena, ¿no? Es claro, decir, me claro, pongo y 100% de mi tiempo a esto, no, porque las dos tenemos nuestro trabajo, esto es una cosa de puro gusto personal, entonces, bueno, se sacan los ratitos cuando se pueden, pero sí fue de continuo, sí, porque si yo notaba que si soltaba esta inspiración o esta creatividad que sentía, perdía un poco esa continuidad, esa fluidez, entonces claro, quise aprovechar ese tirón y aunque sea poquitos, pero continuos. vale. Y mm, tuviste que enfrentarte a algún tipo de obstáculo, tanto externo como interno. Quiero decir, por ejemplo, cosas que suelen pasar, como el síndrome llamado el impostor, el miedo al fracaso, el miedo a hacer el ridículo. Y quiero saber si tuviste algo de eso y cómo te enfrentaste a ello. Bueno, tuve más que dificultades, yo lo llamaría retos, porque así me lo tomé y algo que fue diferente es que yo hasta ahora solo había escrito, nunca había hecho nada en colaboración con otra persona para ilustrarlo. Entonces, normalmente yo escribo y me encuentro a veces esas dificultades que tú comentas, pero en este caso... más que dificultades, cuando yo le iba pasando el borrador a mi hermana y ella me iba pasando dibujos, sorprendentemente ella me fue modificando la historia. Ella me mandaba los dibujos y a veces me decía, mira, he hecho este dibujo que aunque no es exactamente lo que sale en tu historia, pero estaría muy bien que saliera. Entonces, su dibujo, para que encajase en la historia, me obligaba a cambiar ciertos aspectos pequeños del libro, pero me parecía bien porque sus consejos le daban un toque diferente, me hacía cambiar un poquito mi estilo, me hacía salirme de mi forma habitual de escribir y de la misma forma, pues sus dibujos que me gustaban a veces me inspiraban para continuar la historia porque trabajábamos en paralelo. Entonces, los primeros escritos que yo le enviaba no tenía yo el final definido. Entonces, creo que ha habido ahí una alimentación muy buena mutua, de ella me pasaba dibujos que meter en la historia y viceversa. Entonces, ha sido diferente el ver que una ilustración es capaz de dar un pequeño giro a la historia sin hacerle perder su esencia. Ujú. Sí, digamos, entonces fue como un proceso de creación Sí, entre dos personas. en este caso sí. Vale, vale. Sí, y además yo tenía un poquito la preocupación de decir, bueno, somos hermanas, somos familia, nos llevamos muy bien, pero podíamos tener un malentendido, una pequeña discusión, algo así que puede ocurrir, porque bueno, cada una tiene sus expectativas o una busca un poco más protagonismo de su parte que la otra, porque bueno, esto lo llevamos, lo queremos registrar al 50% entre las dos y no ha habido
discusiones, incluso yo diría que ha habido un proceso de sinceridad muy bonito, porque en un momento dado, cuando ya estaba terminado todo, ya solo nos quedaba la maquetación, pues mi hermana dijo, yo puedo, como he practicado con las ilustraciones y eso, encargarme también de la maquetación. Entonces ella me pasaba el borrador de la maquetación y yo veía pues los márgenes que no estaban iguales en todas las páginas o el tamaño de letra que se había variado un poco, y entonces pues yo le mandé un día un correo electrónico muy largo con todas las modificaciones y percibí que se estaba agobiando con tanta perfección, pero bueno, por otro lado la maquetación tiene que quedar bien para que sea un libro atractivo. Entonces ella misma con sinceridad y confianza me dijo, mira Marta, no llego, no puedo, tengo mi trabajo, tengo mi familia y el hacer una maquetación profesional me supone un esfuerzo más grande del que yo soy capaz de asumir. Entonces he llegado hasta donde he llegado y creo que en este punto necesitamos recurrir a un maquetador profesional que nos lo termine de maquetar o de revisar. Entonces, pues sí, es un coste más que lo asumimos, no hay ningún problema, y yo comprendí que para ella, pues al no ser una profesional de la maquetación, una cosa es hacer unos dibujos bonitos, pero luego insertarlos en el texto adecuadamente y que quede bien, y los márgenes, las sangrías y esto, noté que le estaba pesando. Entonces agradecí que me lo dijera con sinceridad y dije, no hay ningún problema, vamos a recurrir a alguien que nos ayude. Y ahora estamos precisamente en esa etapa de terminar la maquetación con un profesional externo. Vale, vale. ¿Y no te costó, cómo fue la presentación a tu hermana de la idea al principio? ¿Cómo fue? ¿Le propusiste colaborar? ¿Le enseñaste un borrador de la historia? Eh, bueno, lo cierto es que desde siempre, desde pequeñas, yo siempre he estado con un lápiz en la mano para escribir y ella siempre con un pincel para dibujar. Entonces, siempre habíamos dicho, queremos hacer algo juntas. Y ese queremos nunca se había materializado. Entonces, cuando le dije en esta primavera, vamos a hacer un proyecto juntas, ella dijo, pásame el texto. O sea, directamente, pásame el texto que yo te lo dibujo. Sin más, no me preguntó ni qué texto era, ni el tema, ni nada, sino pásamelo y yo te lo ilustro. Entonces, su ilusión y su entusiasmo hicieron el resto. Entonces, fue muy fácil esa parte, sí. Vale, vale, muy bien, muy bien. ¿Y elegisteis un formato cuadrado? ¿Hubo alguna, o Sí, estuvisteis dándole vuelta? ¿Cómo llegasteis a esa elección? sí, bueno, elegimos un formato cuadrado, aunque luego hablando con otras personas que conocen del tema me dicen que no es el más adecuado. Puede que tengan razón, no soy una experta, pero sus dibujos eran bastante cuadrados. Yo también, no sé por qué, me parecía muy adecuado cuadrado, aunque por otro lado puede parecer más infantil de lo que es. Y porque un libro cuadrado de tapa dura, como lo habíamos pensado, pues es más un formato de libro infantil. Y como al final el texto es un poco más largo de lo que pensamos en un principio, ese texto tan largo ya no es un público tan infantil, sino es un poquito casi juvenil. Entonces, bueno, ahí hay una mezcla extraña entre infantil y juvenil, porque yo pienso, porque lo he probado con mis hijos dándoselo a leer, que mínimo necesitan tener 10 años para poder leer esta cantidad de páginas, que no es mucha, pero menos de 10 años se cansarían. Entonces, bueno, pues pensamos el formato cuadrado y la verdad que estuvimos las dos de acuerdo, sin ser ninguna de las dos expertas en esto, pero nos pareció el formato adecuado para el tipo de imágenes que ella estaba haciendo, también muy proporcionadas, no eran tampoco muy esbeltas, eran, pues eso, pensamos que el formato cuadrado iba bien, aunque, bueno, puede que hagamos una edición diferente según hemos pensado, y escuchando también recomendaciones de otras personas que saben más, pues nos dejamos un poco guiar. Vale, vale. Y para hacerlo realidad y publicarlo, decidisteis hacer una campaña de micromecenazgo, de crowdfunding. Sí, sí, ¿Cómo llegasteis y por qué no elegisteis esta forma? sí. Bueno, llegamos porque yo a su vez, a mi vez, había recibido propuestas por diferentes medios de gente que hacía proyectos, sobre todo literarios, de micromecenazgo o crowdfunding a través de diferentes plataformas. Y me parecía una forma original, diferente y cercana de dar promoción a proyectos personales. Y entonces, pues en los últimos años yo había apoyado libros infantiles, porque bueno, era lo que más me llamaba la atención, pero también he apoyado
juegos de mesa, lápices de colores, en fin, diferentes proyectos que al verlos conectaban conmigo y me parecían formas bonitas. Entonces yo participaba en proyectos de gente que no conocía, pero veía que sus proyectos personales iban a un público diferente, minoritario, y que estaban ellos abriéndose su propio camino, y decidí apoyarlos. Entonces, cuando yo pensé en mi propio proyecto, dije, bueno, pues voy a iniciar yo también una campaña de crowdfunding a través de una de las muchas plataformas que hay. Entonces elegí una de ellas, elegí de la cual había recibido más proyectos de gente. Entonces elegí una que se llama Berkami, que está en España, y bueno, pues me puse en contacto con ellos, me pasaron la información y les presenté un proyecto que lo aceptaron, y bueno, pues inicié ahí el proyecto para darlo a conocer. Vale, muy interesante. ¿Y os resultó complejo de hacer esto, de poner en marcha el crowdfunding? Pues el crowdfunding, como hay que utilizar las nuevas tecnologías, tiene que ser muy visual. Hay que poner fotografías, hay que poner alguna imagen, trozos del texto, un vídeo de presentación. Si no tienes un pequeño vídeo de presentación, parece que no lo vendes. Entonces, pues ahí mi hermana, que es la ilustradora, buscó herramientas para crear un vídeo online. Hicimos fotos del making of. Por ejemplo, en el cuento aparece un gato. Pues está un poco inspirado en un gato real que tiene mi hermana en su casa. Pues le dije, venga, haz fotos a tu gato cerca de tus pinceles y de tus cosas, y lo ponemos ahí como si fuera el gato de la historia. Pues entonces en el propio proyecto aparece el gato real de mi hermana acurrucado, durmiendo. Entonces, bueno, forma parte del proceso de creación, y bueno, sobre todo ella fue la que visualmente pudo darle color, imagen a las imágenes que había que subir al proyecto. Y por otro lado, una parte que nos costó, porque ninguna de las dos somos expertas, es la de sentarse y hacer números. Porque hay un momento que hay que hacerlo. Sí. Y entonces hay que coger una tabla de ordenador y ponerse a sumar. Y decir, pues gastos de publicación, gastos de maquetación, porque al final hemos tenido que recurrir a un maquetador, gastos de distribución, la comisión de la plataforma Berkami, la comisión bancaria de pagar los libros, porque la hay. En fin, esa parte era necesaria, porque además cuando tú dices, quiero hacer un micromecenazgo para recaudar tanto dinero, y yo, pues cuando les mandé el proyecto la primera vez, dije 5.000 euros, y me decían, bueno, ¿de dónde sacas tú esa cifra? Y yo decía, pues porque mira otros proyectos y he visto que los libros infantiles suelen pedir eso. Y me dijo la persona sensatamente, bueno, pero una cosa es lo que pidan los demás y otra lo que se ajuste realmente a tu proyecto, a tu experiencia y a tu capacidad de llegar a gente. Entonces, bueno, ahí recurrí a amigos y a personas que saben más de números que yo y de tablas, y le ponen más mente que corazón, porque yo soy más de corazón. Y entonces la gente que sabe más de números y de cifras y de economía, pues me ayudaron a hacer una tabla Excel con los datos y los campos. Y entonces, bueno, también con humildad bajé mi presupuesto a 3.000 euros, que era mucho más asequible, porque el objetivo es, en nuestro caso, a ser nuestro primer proyecto, cubrir gastos, disfrutar del proceso, y que sea la semilla que permita que en un futuro esto siga adelante. Claro. Además, bueno, por un lado, al poner un presupuesto más alto, se necesitan más apoyo y sería más complicado llegar a conseguirlo. Y por otro lado, también he leído en la página del proyecto que en caso se consiga llegar al total, vosotras vais a donar el 20% a asociaciones, ¿no?, relacionadas con la discapacidad, enfermedades raras, sobre todo relacionadas con la infancia. Así es, sí, porque aunque el cuento no estaba pensado inicialmente para temas de discapacidad, pero nos dimos cuenta que conocemos en nuestro entorno personas, padres y madres de niños del colegio y de otro entorno, que tienen niños con dificultades y son poco visibles. Y entonces, como es un tema que nos sensibiliza y nos preocupa y hemos hablado con ellos, pues al final incluso el libro, la protagonista sí que muestra una pequeña discapacidad sin concretarse en ninguna enfermedad concreta, porque no somos expertas tampoco en este tema, pero sí queríamos mostrar una niña que tiene dificultades para integrarse en su mundo, porque no encaja con el mundo por sus dificultades y problemas intrínsecos. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que tenemos
amigos y niños con problemas, dijimos, bueno, pues como precisamente no buscamos el lucro, sino cubrir los gastos, si lo conseguimos, felizmente damos el 20% a asociaciones de niños con enfermedades raras que además las conocemos y que, bueno, pues la investigación está muy parada en estos tiempos y nos gustaría aportar nuestro granito de arena. Muy bien. Y hoy es que estamos grabando, en el momento en que estamos grabando es el 13 de noviembre y la Sí, campaña en Berkami está en marcha. sí, Entonces, recordamos quien quiera visitar el proyecto para saber de qué se trata la historia, ver los dibujos, puede ir a la web, hay una URL que es, si no me equivoco, vkm.is barra el don de Vera, que es el nombre, el título de la historia, y hay diferentes tipos de recompensas, ¿no?, extra, sí, y también, como si no me equivoco, las ilustraciones se hicieron en papel, no son ilustraciones sí. digitales. Entonces, como una recompensa posible son láminas, algunas de las láminas originales, ¿es verdad? Así es, sí, sí, sí. Mi hermana hizo las láminas en papel de acuarela y las pintó y las dibujó y luego esas escaneadas en alta calidad son las que se han puesto en el libro. Es más, luego ella como vio que las imágenes al intentar ella maquetarlo no quedaban del todo bien porque el borde de la lámina se notaba en la hoja, en el fondo de la hoja, vio que no quedaba muy bien, pues ella se tomó el interés de aprender de forma autodidacta un programa de diseño gráfico para dibujar y trasladar a una pantalla de ordenador las mismas imágenes con efectos y texturas de acuarela, Ujú. entonces para que pudieran ser integradas digitalmente en el proyecto de forma más fácil. Pero aún así las láminas originales, incluso algunas de borrador y otras, quedaron ahí, como son de buena calidad, pues hemos pensado que como Berkami ofrece diferentes recompensas que la gente elige en función de lo que quiere aportar, pues la más básica es prácticamente recibir el libro en tu casa con un marcapáginas, pero si le quieres añadir postales o una de las láminas especiales, pues haces una mayor aportación y puedes recibir una lámina incluso dedicada por las autoras, para hacerlo un poquito más personal. Vale, vale, muy bien. Pues entonces invitamos a todos a visitar la página del proyecto en Berkami y dar su aportación para que se haga realidad el proyecto. Sí. Por mi parte, no tengo más preguntas. No sé si consideras, hay algo que quieras añadir sobre el proyecto, algo que quieras Bueno, contar. Eh, sí me gustaría añadir cómo llegué yo a conocerte, porque yo estaba pues buscando en internet temas para la autopublicación del libro. Entonces, buscando información, pues aprendí contigo en tu blog cómo es la impresión bajo demanda. Y Ujú. entonces es un formato y una opción que en el caso de autores pequeñitos y poco conocidos como nosotros y con un ámbito pequeño, pues era muy interesante y como además tú dabas en tu blog diferentes empresas que lo pueden hacer, pues me sirvió muy bien como base para comprender un concepto nuevo, diferente de la publicación tradicional y bueno, pues que da una puerta abierta pues eso, a los autores que están empezando para abrirse paso. Entonces, bueno, pues que me fue útil conocer tu blog. Bueno, me alegro, me alegro. Sí, lo que intento en el blog, que bueno, es luchacreativa.com, es justamente ver, intentar averiguar por qué algunas personas sí consiguen materializar su idea y otros se quedan simplemente soñando sin conseguir pasar a la acción. Entonces, dar una clave y por eso las preguntas, porque dos de los problemas Sí, principales que veo son, uno, la gestión del tiempo, cómo organizar el trabajo, y otro es como problemas de mentalidad, la mentalidad para lograr lo que uno se propone. Por eso a veces sí, eso de sí, síndrome de sí. impostor, lo que te preguntaba, que me parece que en tu Claro, caso tuviste como sí, ¿no?, un periodo de, ¿no?, sí. Un todo periodo fluyó, ¿no? fértil, Sí, sí. exacto. Sí, sí, pero fue precisamente gracias al silencio y a la calma que generó una situación completamente nueva y desconcertante para todos y que en mi caso, o en nuestro caso, diría, sirvió bueno, estamos aislados, estamos cada uno en nuestra casa, vamos a mirar en nuestro interior y vamos a sacar la creatividad que está ahí escondida. Entonces fue precisamente más fácil y yo pienso que ha sido uno de los beneficios de esta situación que por desgracia nos afecta a todos.
Muy bien, sí, me alegra también que ¿no? supisteis aprovechar esa situación tan rara Sí, para aprovechar el lograr. tirón para Sí, en vez de quedar separado, decir, bueno, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Pasearme por la casa, irme a la nevera cada dos por tres? No, me siento a sacar esos proyectos que dices, nunca tengo tiempo para hacerlos. ¿Cómo que no? Ahora lo tienes. Ya no tengo la excusa. Y sí, así exacto. fue. Muy bien, muy bien. Vale, vale. Bueno, enhorabuena. Sí. ¿eh? Y suerte con el Sí, crowdfunding. ¿m? muy bien. A ver si lo conseguimos. Muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, pues nada gracias más. a ti por tu Nada. apoyo, Luca, y un placer charlar contigo. Igualmente, Marta. Un Muy saludo. bien. Hasta pronto. Hasta Chao. pronto, suerte. Hasta luego.